Hola a todos. Esta semana abrimos una sección nueva en el canal. El nombre os habrá llamado la atención, y es que así va a ser. Vamos a destripar la historia. Es decir, en esta nueva sección vamos a tratar historias que son muy conocidas, pero que o están incompletas o son falsas o esconden algo detrás. Ya sé que dije que no iba a traer más leyendas hasta el especial 100 suscriptores, pero es que esta historia, a pesar de estar considerada como una leyenda, no lo es. Te agradecería que te quedaras hasta el final del vídeo para que descubras de qué estoy hablando, ya que esta investigación me ha llevado 3 semanas. Bueno, voy a dejarme de historias y vamos con esta mal llamada leyenda. Bueno, pues vamos a comenzar contando la leyenda. Nos encontramos en la región del Pacífico Sur, en la zona de las Islas Marshall. Esta región del mundo es hermosa, playas de arena blanca y fina, mecidas por un océano de color turquesa. Es el mismo paraíso para muchos, vaya. Es el año 1947. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar, y los barcos ya se mueven con total libertad por todos los océanos. Como os estaba contando, esta región del mundo era muy tranquila. Era la tarde del 27 de junio de 1947, una tarde con una particular calma. El oleaje era tranquilo, soplaba una agradable brisa marina, cuando de repente suena el siguiente sonido. Es un SOS, la llamada internacional para pedir auxilio. Hay un barco que está en problemas. Este sonido no para de sonar. Hay un barco que realmente está en problemas. Poco a poco, otros barcos y operadores de telégrafo comienzan a responder, pero este barco envía unos mensajes muy raros. De repente, el barco envía un mensaje muy extraño. El mensaje decía lo siguiente: tercer oficial muerto. El capitán está muerto. Creo que toda la tripulación está muerta. Envíen un médico. Después de este mensaje, envía unas coordenadas. El barco se encuentra en la posición 179 grados oeste y 20 grados sur, es decir, está en mitad del océano. El reporte viene de un barco que se identifica como el SS Ouramedan. Este barco sigue enviando avisos de SOS, pero de repente envía otro mensaje muy extraño. El mensaje decía lo siguiente: envíen navíos de guerra. A continuación de este mensaje aparecen otros muy extraños. Realmente no se entiende qué estaba queriendo decir el hombre que estaba a cargo del telégrafo. Algo que es muy raro porque si sabéis un poco de código Morse, sabéis que los mensajes suelen ser claros y explícitos. De repente este barco deja de emitir señales. Vuelve la calma de las olas del mar. A pesar de que hay varios operadores de telégrafo que están respondiendo a los mensajes del barco, ya no vuelve a haber ninguna comunicación por parte de este. Cerca de la posición del SS Ouran Medan hay varios barcos. Uno de ellos es el SS Silver Star, un barco de bandera estadounidense. El Silver Star era un barco militar, por lo que ante este aviso decide dar la vuelta e ir a la posición del SS Ouran Medan. Este barco estaba a unas 210 millas náuticas. Para que nos situemos un poco, una milla náutica son 1852 metros, es decir, 1,8 kilómetros. El Silver Star se encontraba a unos 378 kilómetros de la posición del SS Uran Medan. Este barco a máxima velocidad tardaría unas 19 horas en llegar a la posición del SS Uran Medan. Otro barco que se encontraba por la zona era el City of Baltimore, un barco mixto de carga pasajeros, que se encontraba a unas 800 millas náuticas, es decir, a 1440 kilómetros. Este barco también decide dar la vuelta, ya que posee un servicio médico a bordo y puede ser útil. Este navío era más rápido que el barco anterior. A pesar de esto, le llevaría unas 26 horas llegar a la posición del SS Uran Medan. La noche transcurre en calma y las corrientes son favorables, por lo que en algún momento de la mañana siguiente el Silver Star llega a la zona donde tenía que estar el Uran Medan. Después de patrullar un poco la zona, uno de los vigilantes situados en la gofa de proa dice que ve la chimenea de un barco.
Según se va acercando, el vigía dice que ve todo el barco, así que el Silver Star se acerca. El barco está estático. A pesar de que es un barco a vapor, por la chimenea no sale humo. En uno de los lados del misterioso barco detenido se puede leer Ouran Medan, por lo que ya habían encontrado el barco. El Silver Star da varias vueltas alrededor del Ouran Medan haciendo sonar su chimenea de vapor, para ver si desde dentro del barco hay alguna respuesta. Pero no hay respuesta. Acto seguido, el capitán del Silver Star coge un altavoz y pide que si hay alguien a bordo que haga algún tipo de señal, pero sigue sin haber respuesta. El capitán del navío decide preparar una especie de piquete desde la baranda para evitar un asalto, y envía un bote con 4 tripulantes a revisar el Ouran Medan. La imagen que se encuentran los tripulantes que llegan al Ouran Medan es desoladora. En cubierta hay varios marineros muertos. Los 4 marineros deciden investigar el resto del barco. Según llegan a la sala de mandos, se encuentran con el cadáver del capitán. Todos los cadáveres que se han ido encontrando parecían estar señalando algo que ya no está ahí. Además, todos estos cadáveres no tienen ningún tipo de herida, están intactos. Según bajan a las habitaciones se encuentran a la mascota del barco, un perro, también muerto. Según llegan a la cocina hay más tripulantes de esta misteriosa tripulación muertos. Según van investigando se van dando cuenta de que faltan los mapas, el cuaderno de bitácora y un bote, pero nada más. La carga de este misterioso barco está intacta. Los 4 marineros hacen un reporte y se lo envían al capitán del Silver Star. El capitán del barco decide remolcar el SS Ouran Medan a puerto y reclamar una recompensa por el rescate de la mercancía. Así que los 4 marineros se quedan a bordo del Ouran Medan y comienzan la marcha. De repente, de una de las despensas de mercancía empieza a salir un humo de color amarillo con un olor picante. Los 4 marineros comienzan a hacer señales al Silver Star de una manera muy agitada para que se detenga, y acto seguido corren hacia un bote. Lo consiguen bajar y abandonan el barco. Segundos más tarde, el Ouran Medan explota por los aires y se hunde. Unas semanas más tarde, en una playa del atolón Toangi, aparece un bote con 7 marineros. 6 de ellos están muertos, pero hay un superviviente, un marinero anónimo que había embarcado en el Ouran Medan por necesidad. Este marinero anónimo le relata la historia a un misionero italiano, y le cuenta que el nombre de este barco era falso, es decir, se trataba de un barco pirata. Este marinero abandonó el barco con 6 de sus compañeros cuando los demás marineros empezaron a morir de maneras muy extrañas. Semanas más tarde, este mismo marinero moriría con unas extrañas heridas en el sistema respiratorio. Y esta es la misteriosa historia que rodea al SS Ouran Medan. Si esto fuera un vídeo sobre una leyenda, ya lo terminaría aquí y mandaría que hicierais una votación para la próxima leyenda. Pero es que resulta que esta historia es falsa. Así es, durante muchos años esta historia se ha contado como la prueba irrefutable de un ataque ovni o de ataques de fantasmas en el bar o de un abordaje pirata o de un millón de cosas. De hecho, si hacéis una búsqueda en YouTube o Google, os vais a encontrar una infinidad de contenido que está mal, es decir, un montón de historias que son falsas o están inventadas o no tienen ningún tipo de sentido. Así que vamos a destripar esta mala llamada leyenda para que veáis cómo un hecho como la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial está relacionada con este misterioso barco. Así que vamos a destripar esta historia. Para comenzar, ¿de dónde sale esta leyenda? La respuesta nos lleva hasta el Concilio de la Marina Mercante de Estados Unidos de 1952, que era un texto del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. Este sería el primer medio escrito en recoger esta noticia. Gracias a que este documento era un documento oficial de la Marina estadounidense, esta historia comenzó a coger un halo de misterio. A partir de este punto, un sinfín de periódicos se harían eco de esta noticia y esta correría como la pólvora. Las especulaciones de lo que había pasado crecieron, creando las historias de fantasmas, ovnis y otros sucesos acerca de este barco. Pero como ya os he dicho antes, esta historia es falsa, así que, ¿de dónde sacó la Marina de los Estados Unidos este relato? El origen de esta historia es realmente extraño. Su origen se remonta a un documento de un periódico indonesio neerlandés llamado The Air Locomotive. Este documento, escrito en 1948, constaba de 3 artículos diferentes, que relataban esta misma historia. El autor de estos 3 documentos era un tal Silvio Shirley.
que no solo relataba la historia anterior, sino que además nos indica la carga que llevaba a bordo el Uran Medan. Este buque parecía ser una especie de barco pirata que navegaba con un nombre falso y transportaba gas mostaza, nitroglicerina, cianuro de hidrógeno, ácido sulfúrico y otros ácidos más. Esta parte de la historia, unido al testimonio del marinero anónimo, parecen acabar con el misterio. Un escape de gas mostaza explicaría las misteriosas muertes, y la nitroglicerina, unida con algún que otro ácido, explicaría la explosión. Pero vamos a darle otra vuelta al asunto. Según la historia de este autor, el barco era de bandera neerlandesa. Si nos vamos al registro naval de los Países Bajos, nos podremos dar cuenta de que nunca existió un barco llamado Uran Medan que perteneciera a este país. Pero vamos a subir un poco la apuesta. Tampoco existe ningún registro en ningún puerto del mundo sobre un barco que se llamara Uran Medan. Sencillamente, este barco nunca existió. Esto es normal. Como he dicho antes, era un nombre falso, que seguramente fue pintado a mano. El transporte de sustancias prohibidas tampoco parece desencajar nada en la historia. No es la primera vez que se descubre un barco traficando con alguna sustancia ilegal. Y aquí es donde la historia mejora. Los otros dos barcos. Primero vamos con el Silver Star. El Silver Star nunca navegó en el Pacífico Sur. Para los que hayáis estado un poco más atentos, os habréis dado cuenta que la imagen del barco que he mostrado antes no cuadra con el Silver Star. Ese barco se llama Santa Juana, no Silver Star. El Silver Star tuvo ese nombre brevemente, ya que fue un carguero estadounidense requisado que fue transformado en buque militar brevemente, y luego fue vendido y se le cambió el nombre a Santa Juana. Durante la época que estuvo en servicio militar, el Silver Star patrullaba las aguas del Pacífico Norte, y no existe ningún registro de este barco que demostrara que navegara en el Pacífico Sur. El City of Baltimore, el barco de carga pasajeros, tampoco navegó nunca en esas aguas. Este barco era un barco de ruta, es decir, siempre hacía el mismo recorrido. Su recorrido era el siguiente: Le Havre, Londres, Virginia. Es decir, este otro barco nunca navegó ni siquiera en el Pacífico. El reporte que hizo Silvio Sherlick que el Silver Star dio también es falso. En ese año, la Marina de los Estados Unidos no reportó la explosión de ningún misterioso barco en alta mar. ¿Entonces la historia del SS Uran Medan es sencillamente falsa? Sí y no. Me explico. Esta historia aparece en el The Yorkshire Evening Post el 21 de noviembre de 1940. Es decir, la misma historia es contada 8 años antes, pero con una pequeña diferencia. En esta historia no se menciona el nombre del barco americano que fue a ayudar al Uran Medan. En este relato no se recoge tampoco ningún superviviente, por lo que esta parte de la historia fue inventada por Silvio Sherlick. Así que Silvio Sherlick recoge una historia de principios de los años 40, la publica 8 años más tarde y todo el mundo se la cree. La gente se la cree tanto que hasta un hombre le llega a enviar una carta a la CIA que más tarde sería desclasificada en el año 2002. Bueno, ¿y dónde está el misterio? Esta historia se supone que ocurre en noviembre de 1940, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué país utilizó armas químicas en la Segunda Guerra Mundial en esa región en concreto? Los que sepáis un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial sabréis que Japón utilizó armas químicas en la invasión de China de 1937. Eso explicaría el contrabando, es decir, Japón compraba las armas químicas en el mercado negro para luego utilizarlas en la invasión de China. La compraventa o fabricación de estas armas estaba prohibida por el Protocolo de Ginebra de 1925, por lo que si alguien se enteraba que Japón estaba usando armas químicas, habría un problema entre Japón, Estados Unidos y los países aliados. El único cabo suelto que nos falta por atar es el nombre del barco estadounidense. Desgraciadamente de este barco no se sabe nada, y esto es bastante sencillo. Estados Unidos descubrió esta noticia y la encubrió. Algunos historiadores creen que Estados Unidos sabía lo que estaba pasando en esta región del Pacífico y simplemente dejó que este problema aumentara. Cierto o no, es todo lo que se pueda saber acerca del Uran Medan. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo y hacer este tipo de investigaciones. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos la semana que viene con más contenido histórico. Adiós.